y ya me pasas y ya armamos el rompecabezas después, ¿te parece? Sí, muy bien. Ok, entonces ya está grabando y aquí está. Bueno, cánones de Eusebio, de lo que hablamos. Bueno, comentario a los salvos, el onomasticón, el tema de los nombres, ya hemos hablado bastante de esto. Aquí está, esto es una imagen, esta que tenemos aquí, esto es lo que me importaba muchísimo. Ahí vemos estos cánones de Eusebio, ¿no? Primera columna, segunda columna, tercera columna, cuarta columna, que tiene que ver con cada uno de los evangelistas. Luego, en la plataforma, pues podrán ver unas páginas de este libro de Oxford que les comento. Ay, a ver, ahí ya se está viendo bien de nuevo la pantalla, ¿verdad? Y algunos casos de manuscritos que tienen que ver con estos cánones, o donde están manuscritos bíblicos, donde están estos cánones eusebianos. Aquí está la correspondencia de los cánones. Como digo, son 10 cánones y bueno, esto es como el resumen, ¿no? El sumario, pero el texto, pues por ahí está. Si quieren se los paso, si quieren trabajar sobre esto, creo que sería muy interesante incluso para, como les digo, si les llega a interesar, relacionarlo con el tema de la traducción de Cristóbal Cabrera, del 16, y hacer ahí un tema donde entra latín, griego, historia, clasicidad, neolatín y de todo un poco, ¿eh? Pero pues eso, el que quiera me contacta. Y salen 2 tesis, ¿eh? O un artículo o una tesis, tampoco, incluso 2 personas podrían trabajar sobre esto o más sin ningún problema. Entonces, como digo, en el canon 1 es nada más el esquema básico del texto y de la tabla, que se extracta de la carta de Eusebio a Carpiano, ¿sí? De ese texto se puede extraer esta tabla, ¿no? Que está así, ¿no? Canon 1 son los textos, como decíamos, que están en los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Las posibilidades que se generan en el canon 2, canon 3, canon 4. O sea, canon 2, donde los textos aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, pero no están en Juan, o no están en Marcos, o no están en Lucas, pero sí en los otros 3. Fíjense que es bien interesante esto, como para hacer una lectura sincrónica de los evangelios. Es una actualización también, o una especie de lectura manual del Diatésaron de Tasiano, en cuanto que dentro de la literatura patrística o espiritual cristiana, esta lectura de la vida de Jesús, o sea, un vita Jesu, en base a los textos de los evangelios. Y como la tradición de las vidas de Jesús tiene un importante ejemplo en el Diatésaron de Tasiano. Hay otros casos, como decíamos, de la armonía de Amonio, en la cual se basa Eusebio, y pues muchos clásicos de la literatura cristiana a lo largo de la historia, en donde pasa también pues el Kempis, aunque no sea exactamente una vida de Jesús, pero bueno. El canon 5, o sea, del canon 5, por eso se los puse en diferentes colores, del canon 5 al canon 9 se genera una casuística mayor porque solamente son las posibilidades de 2, ¿no? Aquí también muy interesante porque se descubre lo que ya Papías y otros autores, el mismo Orígenes creo que también, nos habla de esa tradición de Mateo y Marcos por un lado y de Juan por el otro, ¿no? Donde habrá textos que al provenir del testimonio oral de Pedro, pues nos hacen más referencia a Mateo y Marcos, si no me equivoco, y Juan, pues obviamente trae otra tradición y pues eso, los evangelios hablan de Jesús, pero no nos dicen lo mismo. Y esto, como herramienta de estudio o incluso de crítica, es muy interesante.
de crítica textual o de crítica literaria. Es una muy buena herramienta que aquí nos deja Eusebio. Por ejemplo, donde en el canon quinto, pues son los textos que sí aparecen en Mateo, en Lucas, pero no aparecen ni en Marcos ni en Juan. Y hay casos para todas estas estadísticas. Y ya por ahí les paso, porque hay miles de posibilidades que están referidas en base a este estudio de Eusebio, ¿no? Y en el canon décimo están comprendidos los textos que solo están en Mateo, que solo están en Marcos, que solo están en Lucas o que solo están en Juan. Y pues, como les digo, creo que es profundamente interesante. Pues bueno, ya debido a este patrocinio inverso del suministro eléctrico, pues va a tener que ser así muy rápido. Aquí ese es el texto de Plutarco que les decía. De todas formas está en el artículo que ya saben que tengo por ahí, que ya les mandé. Entonces aquí está el texto, si lo quieren ver con calma, si les interesa si les interesa más, ahí en negrita está esa gesto que diado G, esa sucesión de los estoicos que nos aparece ahí en el texto de Plutarco. Ahí está toda la referencia. Y pues bueno, en relación a Eusebio de Cesarea, también ahí en el artículo lo tienen, las listas episcopales. Entonces, un servidor, ¿qué hizo? Pues agarró toda la historia eclesiástica y pues un poco así hice mis listas episcopales, ¿no? Así como Eusebio hizo sus cánones, pues yo hice mi lista de obispos que aparecen documentados en la historia eclesiástica para comprobar la fiabilidad de las fuentes históricas de Eusebio. Esto lo han hecho muchísimas personas antes, pero bueno, en mi artículo yo hago ahí una aportación y lo comparo con otras listas episcopales que son libros que se han hecho ya de forma crítica, también teniendo en cuenta las fuentes epigráficas en el siglo XIX y XX, el manual de Gams, y el de un italiano que ahorita no me acuerdo el apellido, pero pues ahí está en el Foalgo, en el artículo ahí lo encuentran. Entonces ahí están estas tablas también y como vemos, aparte de que se documentan los obispos de otras sedes, aquí encontramos en Eusebio las sucesiones de los obispos, o sea, cómo la tradición se refleja en la sucesión, o sea, esa diado G, aquí en Jerusalén, Antioquía, Roma, Alejandría y Cesarea Marítima, donde no están todos. Cesarea es la diócesis o donde está siendo obispo Eusebio, como vemos ahí. Entonces ahí encuentran en la tabla en qué parte de la historia eclesiástica está, y en el caso pues de Santiago, ¿no? Que muere mártir el 10 de mayo del 62, parece ahí, porque no alcanzo a ver muy bien. Bueno, sí lo puedo ver mejor así. Ustedes creo que lo están viendo bien. Y aparece mencionado varias veces, pero pues ahí hay una cuestión muy interesante. Fijémonos cómo en Jerusalén, en torno a, bueno, se pierden bastante los datos, sin embargo, sí están mencionados porque tendríamos el tema de la toma de Jerusalén y la inestabilidad política hasta el 130, y cómo precisamente después de la intervención de Marco Aurelio y que se transforma Jerusalén en Elea Capitolina, pues aparecen, cambiamos los nombres judíos o hebreos por nombres latinos. Como vemos, hay un Séneca, un obispo de Jerusalén que se llama Séneca, Justo, José. Bueno, José sí sería más hebreo, ¿no? Pero hay estas cosas interesantes. Como tenemos ahí Antioquía, Pedro, que sería tanto obispo de Antioquía como después de Roma, el tema de Marcos, el evangelista, que sería el primer obispo de Alejandría. Hay una tradición de un texto apócrifo, el famoso llamado Evangelio Oculto de Marcos, que es un manuscrito con cierta tradición
en el área alejandrina, ¿no? O una cosa que llama la atención, todos los obispos de Roma serían santos, como vemos ahí, pone S. En el caso de los otros obispados hay algunos. En el caso también de algún obispado de estos reportados por Eusebio, son herejes. Entonces ahí está la estadística. Aquí está Fedalto, ¿no? Es la comparación que hago de lo que aparece en la primera línea con datos de Eusebio de Cesarea, con las citas de la historia, y está complementado con los datos de Gams y de Fedalto, donde se aportan en algunos casos el tema de las fechas, ¿no? Que no reporta exactamente Eusebio, ¿no? Pero, como vemos, pues hay un gran número de obispos reportados, más en Jerusalén, en Roma 29, santos, pues en Roma 29, en Alejandría 7, en Jerusalén 9, mártires, también hay pocos, padres de la iglesia, hay uno en Antioquía y uno en Alejandría, y herejes, hay uno en Antioquía, ¿no? Entonces, pues esto también es algo que ya vamos y cada vez más a partir del trabajo de las exaplas de Orígenes, como vemos con Eusebio, y los textos de Atanasio también sirven para esto, y de muchos otros padres, donde los textos patrísticos se constituyen como fuentes históricas, como fuentes literarias, como fuentes teológicas para el resto de la historia occidental, o la historia de los pueblos que hemos mencionado, donde pues ya vimos que hasta los maniqueos pues tienen una presencia pues por ahí muy importante. Vuelvo a presentar para, es que no, perdí la referencia. A ver, ahí está otra vez. Ahí está. Y avanzamos para que vean lo de, bueno, no sé por qué no se ven bien las letras. Este es Atanasio, ¿verdad? Lo que decíamos, nace a principios con el siglo IV, todo lo que dijimos al principio de nuestra clase, fue este Alejandro de Alejandría lo encuentra en la playa, es una anécdota que está relacionada con el género literario de Vita, así como hay datos muy interesantes en la Vita Agustini de Posidio, hay este evento prodigioso de que Alejandro de Alejandría está por la playa de Alejandría y ve a estos niños, y encuentra ese niño que están jugando a bautizarse, y resulta que el obispo se fija que efectivamente Atanasio bautiza de forma válida a uno de sus amiguitos. Entonces, esto es un claro topos literario del género literario Vita, donde se está presagiando esa grandeza de este patriarca de Alejandría que va a ser Atanasio. Hay que destacar las inclinaciones ascéticas y monacales, porque a lo largo de su vida Atanasio tiene mucho que ver con los monjes. Ya sabemos, ya dijimos, la Vita Antoni, que está escrita por Atanasio, de Antonio Abad, el padre de los monjes, y que pues, los monjes lo salvan en una de los exilios estilo James Bond que tiene Atanasio. Lo van persiguiendo por el río Nilo, ni más ni menos, a Atanasio, y parece que en algún momento les pierde la pista y va con los monjes, y los monjes lo disfrazan, no sé cómo, o lo camuflajean, y cambian la dirección de la barca, y entonces se cruzan con los perseguidores, y efectivamente pues ya no lo detectan, y de esa forma logra escapar, ¿no? Porque en algunas de las, como digo, 5 exilios, no iban precisamente a detenerlo o a discutir de teología, iban a matarlo, ¿no? Y pues precisamente se salva de algunas de estas persecuciones de esta forma tan curiosa. Consagrado obispo en 328, los exilios, como vemos, en un periodo de 30 años. Les paso la hojita donde está, ahí tengo resumido estos exilios
de Atanasio, por si les interesa a alguien de una forma muy particular. El exilio romano tiene esa gran anécdota que mencioné. Murió, es una larga vida, también muy interesante. Algunos de los padres de la iglesia tienen una vida muy larga. El mismo Antonio, en esta Vita Antoni, Atanasio dice que Antonio vive 103 años. Entonces, el tema de la longevidad efectiva o como topos literario en la vida de estos espirituales cristianos. Y Atanasio, ya es tiempo de cerrar con broche de oro, es declarado padre de la Iglesia Oriental con los amigos, con Basilio y Gregorio Nacianceno. Juan Crisóstomo y Atanasio de Alejandría son los 4 padres de la Iglesia Oriental desde el 1568. Los 4, doctores de la Iglesia Oriental, y los doctores de la Iglesia Latina, pues serán, como sabemos, Ambrosio, Agustín, Jerónimo y Gregorio Magno. Aquí, interesante, los 3 latinos se conocen en algún momento. Pudiera ser que algún día estuvieran los 3 juntos, hay hipótesis al respecto. Me refiero a Ambrosio, Jerónimo y Agustín. Y en cambio, pues también vemos esta cercanía personal en el caso de los doctores orientales de Basilio y Gregorio Nacianceno. Obras de Atanasio. La próxima sesión empezamos con esto, y solamente quiero resaltar cómo está presente el tema del arrianismo, ¿no? Importantísimos también porque al no conservarse las actas del Concilio de Nicea, las obras de Atanasio nos documentan este evento histórico religioso sin duda trascendental en la iglesia antigua. Las oraciones, o sea, discursos contra los arrianos, la historia de los arrianos y estos decretos o historia del Concilio de Nicea que escriben 350-151. La vida de Antonio, que decíamos, muy importante, es el texto más importante de la literatura monástica que existe, porque sirve de modelo literario, de inspiración espiritual, e incluso tiene que ver con Jerónimo y Agustín, pero ya lo decimos la próxima sesión. Y la carta 39, muy importante porque es el lugar donde encontramos listado el canon bíblico en el siglo IV, en esta carta 39 de Atanasio de Alejandría. Y pues, gracias, sobrevivimos, ¿verdad? Era como que hubiéramos tenido alguna contingencia en el aula de clases, y también en las aulas virtuales pasan cosas. Hoy no estuvo tan dramático como el día de la intrusión, pero bueno, no sé cómo voy a armar la sesión grabada, pero lo haremos con mucho gusto. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda? ¿Algún interés? ¿Alguna cosa? Dejo abierto el micrófono. Pues solo, profesor, que sí sería muy interesante conocer esa carta. Uh-huh. Entonces, no sé si usted podría hacernos el favor de pasarnos algún documento relacionado con eso. De los cánones. Los cánones, ¿verdad? ¿Verdad que sí llama la atención? Sí. Bueno, pues aquí está. Si quieres, podemos detener la grabación.